Hola, buenas, soy Marcelo Muñoz, yo soy estudiante de Ingeniería en Automatización y Control Industrial y hoy voy a explicar conceptos básicos de instrumentación. Bueno, la instrumentación industrial se refiere a los instrumentos utilizados en las industrias para censar, medir, registrar, analizar, transformar y principalmente controlar variables físicas que se presentan en los procesos de producción en las industrias y necesitan ser controladas o censadas para cumplir los requerimientos del proceso. Bueno, ¿qué debo saber yo para entender la instrumentación? Hay conceptos básicos de la instrumentación que debemos entender para comenzar a introducirnos en el mundo del control industrial, como lo son los elementos básicos de un sistema de medición, sensor-transmisor, por ejemplo. Bueno, el sensor es un elemento que está en contacto directo en la variable del proceso, ya sea temperatura, humedad, presión, caudal, etc., y que tendrá una salida siempre en función de la entrada. Variable medida, por ejemplo, un sensor PT100 que su varilla está en contacto directo con el agua caliente. Y internamente esto hará que su resistencia cambie. También tenemos un sensor láser que aparece ahí. Los transmisores. El transmisor se encargará de tomar la variable medida por el elemento primario y transmitirla a algún lugar remoto que la necesite. En algunos casos el sensor puede estar integrado al transmisor, como por ejemplo en el PT100, que acabamos de mencionar, donde sensa y transmite a la vez en un solo dispositivo. Y por otra parte están los que el sensor es totalmente independiente del transmisor, ejemplo un sistema de medición de nivel mediante presión diferencial, donde existen dos sensores, como podemos ver en el de la foto, uno de baja presión, que mide la presión de vacío, y uno de alta, que mide la columna hidrostática del tanque. Estos serían los sensores. En este caso, el nivel se calcula por la electrónica integrada en el transmisor, que está totalmente independiente del sensor, con los valores entregados por los sensores. Bueno, ahora que se explicó lo que es la instrumentación, debemos comprender los elementos a considerar para conformar un sistema de control. Los controladores. Un controlador es un dispositivo que se puede programar para tomar decisiones en función de las variables que se miden. Estos dispositivos se les programa un valor deseado para cada variable controlada, y este tomará decisiones necesarias para cumplir lo que se le pide. Estos dispositivos tienen borneras de entrada y de salida. En las entradas ingresan las variables medidas y en la salida las decisiones que tome el controlador según lo que se le programó. Se enviará a los actuadores directa o indirectamente, es decir, la señal no siempre se envía directo a los dispositivos. Hay veces la mayoría de las veces, se envían a dispositivos intermediarios que activan los actuadores. El set point. En los procesos automatizados siempre se busca mantener las variables estables o bien alcanzar un valor de la variable. El set point es un valor deseado en el proceso, como por ejemplo, si yo necesito que un horno industrial se caliente a 1700 grados Celsius, este valor será llamado set point, porque es el valor que esperamos a que llegue y en ese momento el horno deja de calentar, porque ya llegó al valor deseado. Como se ilustra en la imagen, vemos un gráfico, al medio vemos mi valor deseado y la variable de proceso, o sea, el valor que nosotros estamos midiendo, se acerca cada vez más al set point, que es lo que el controlador busca. El error. El error se define como la diferencia entre el valor medido y el valor deseado. Por ejemplo, cuando se busca alcanzar determinada presión en un estanque, supongamos 15 psi, el controlador que esté buscando aumentar la presión en el estanque llegará a los 15 psi y se mantendrá en esto. Esto sería un sistema perfecto, pero la realidad es que no siempre se logra este objetivo. El controlador llegará a los 14,99 psi o se pasará de este valor, por ejemplo llegando a los 15,1 psi. A esta diferencia de valores con respecto al deseado se le llama error. La verdad es que se necesita un sistema perfectamente calibrado para que el valor deseado esté siempre equilibrado. En un sistema pueden existir muchos factores que me alteren mi variable física, ejemplo, una mala calibración de los sensores, un mal estado de las cañerías, por ejemplo, que tengan fuga, o bien una mala calibración del sistema. El rango. Los sensores tienen rango de medida. Rangos son los límites de medición que tiene un sensor. Es decir, si por ejemplo tengo un sensor de presión
que me mide entre 1,5 y 240 psi. Estos serían los rangos entre los que mide nuestro sensor. Al momento de hacer una cotización de un sensor, esta es una de las principales características que debemos considerar, ya que los rangos de medición tienen que ser acorde a la variable que estamos midiendo. Resolución. La resolución es la mínima variación de la magnitud medida. Es decir, si estoy midiendo grados y mi dispositivo tiene una resolución de a 1 grado, mi medición tendrá una escala de a 1 grado también. Es decir, irá 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Si mi resolución es de 0,5 grados, sería 0,5 grados, 1 grado, 1,5 y así. Esto tiene mucha relevancia en la precisión que queramos tener al momento de medir una variable, ya que si necesitamos ser exactos en las mediciones y debemos detectar el más mínimo cambio de temperatura, por ejemplo, tendremos que tener un sensor digital con una resolución de decimales o centésimos. La precisión. La precisión es el margen de error que tiene un dispositivo. Todo el dispositivo de medida tiene un margen de precisión que nos indicará qué tan preciso será al medir. Mientras más preciso, menos margen de error tiene. Como por ejemplo, si tengo un caudalímetro que tiene una precisión de 0,2 a un 0,5%, cuando me dé una lectura al tiempo real de cuántos metros cúbicos por segundo está pasando a través de una tubería, tendrá un error de 0,3%, en teoría. Por tanto, su lectura sería precisa, pero no exacta. La precisión siempre dependerá del dispositivo utilizado, su composición, por ejemplo, y las condiciones a las que se someten. La exactitud. La exactitud es un concepto que también se relaciona con la precisión, pero que no quiere decir lo mismo. Cuando yo hablo de exactitud que tiene un dispositivo, hablo de que éste está demasiado cerca o bien está exactamente donde yo quiero. Cuando necesito medir constantemente una variable y mis mediciones son muy cercanas unas de otras, puedo decir que mis mediciones son precisas. La precisión y la exactitud tienen varias combinaciones. Por ejemplo, cuando necesito medir que mis cortes en un proceso automatizado de fabricación de sábanas sean cada 2 metros y mis registros me dicen que mis cortes tienen una serie de 2,010, 2,012 o 2,011 metros, mi sistema estaría siendo preciso, ya que mis mediciones son muy cercanas unas de otras, pero no así exactamente, ya que no llegan exactamente a 2 metros. La histéresis. La histéresis es un fenómeno que se da en mediciones de ida y de vuelta, es decir, mediciones que, por ejemplo, tengan una curva ascendente y descendente, como mediciones de temperatura, donde primero necesitan registrar cierta temperatura cuando va de 0 a 100 grados, podría medir justo cuando llegue a los 50, pero en vez de eso me da 50,2 grados, por ejemplo, y en forma ascendente, cuando vaya de 100 a 0 grados, me va a medir 49,8 grados. Esto es un fenómeno que se da solamente en la histéresis. Ahora que tenemos todos estos conceptos claros, podemos empezar a imaginar cómo es que se planifican las programaciones de controladores y los factores que se consideran para poder manejar variables de proceso. Muchas gracias por el video. Adiós.